ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, y agrega una palabra, y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Dice, y hago misericordia en millares a los que guardan mis mandamientos. Entonces, ahí está el pacto. Tú guardas mis mandamientos y yo te hago misericordia en millares. Bonito pacto, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que no pudieron guardar sus mandamientos, ¿no? Y llegamos a la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Más adelante, pues hizo un pacto con David también. Con David le dijo, no faltará de ti varón que se siente en mi trono, que se siente en el trono de mi pueblo. Y hasta la fecha, el varón sentado en el trono es Jesús. Cantamos un coro precioso que dice, sentado en su trono rodeado de luz, ¿no? A la diestra del Padre, gobierna Jesús. Jesús está gobernando. El Jesús resucitado está gobernando. Gloria a Dios. Y eso es el cumplimiento del pacto que hizo con David. Pero luego, más adelante, nos encontramos con que Dios hizo un nuevo pacto. Cuando dijo, no hay justo ni aún uno, no hay quien pueda cumplir. Y entonces por ahí sale el Señor Jesús, levanta su mano. ¡Ey! ¿Qué quieres, hijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces vimos hace 8 días, de tal manera amó Dios al mundo, la relación con el mundo de Dios, que dio a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene Jesús con esa misión. ¿Cuántos quisiéramos ser como Jesús? Que Dios nos diga, te llamé para esto, a una cosa de nuestra vida, ¿no? Es muy pocos, yo creo que muy pocos lo han hecho. Sí, creo que haya gente en la cristiandad que haya hecho eso, de morir hasta la muerte por Jesús. Se va a apagar. Ya se va a apagar. No sirve la conexión, Juan. Conéctalo. No está jalando, no prende aquí el foquito. Sí, ya está jalando. Sí, lo que no sirve es el adaptador. Gracias, Lalo. Entonces, vean cómo es importante, ¿no? Entonces, llegamos con ese pacto, llegamos con los pactos de la ley, y de repente viene Jesús y cambia ese nuevo pacto, y dice ahí, en 1 Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquel que vino, el que dijo, envíame a mí. Bueno, pues una noche tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, lo puse con un poquito más gruesa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer todo esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Nuevo pacto. Dice, le dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ya después de ese ya no ha habido otro. Estamos en ese pacto,
en el pacto de sangre de Jesús por nosotros. Es un pacto de gracia, un pacto que anula la ley y que nos da la gracia de Jesús. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y eso es lo que hacemos nosotros en cada servicio. Anunciamos que Jesús murió por nosotros. La muerte del Señor estamos anunciando. Estamos trayendo aquí un uniforme con una letra que dice: Jesús murió por mí. Yo acepto eso, que Jesús murió por mí. Cuando yo hago eso, entonces el pacto de la gracia toma sentido y ya no tengo que pagar por mis pecados lo que Jesús pagó por mis pecados, ni siquiera por los de él, por los míos. Cuando los hago personal, entonces estoy entrando en este pacto. Y entonces Él cumple su parte, me perdona los pecados, Dios, y yo tengo que cumplir la mía. La muerte del Señor anunció hasta que Él venga. ¿Cómo estamos anunciando la muerte del Señor? ¿No? Le hablamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros parientes, a quien sea, le hablamos de Jesús. Ayer fue muy grato en la noche, porque fui a cenar con un doctor que fue mi maestro en el doctorado. Y yo, cuando nos presentamos, ustedes saben que cuando llegas y te dice, llega nuevo maestro y te dice: a ver, díganme quiénes son. Y tú te tienes que presentar. Y yo, en pocas palabras, digo: pues soy fulano de tal, soy tal cosa, tengo tales estudios, y también soy pastor en una iglesia. Y todos así como que se quedan así como: yo, ¿qué hace un pastor acá, no? Pero bueno, siempre lo hice, nunca lo negué, ¿no? Porque muchos dicen: pues ¿para qué si ahí no tiene caso decir que soy pastor? Pues yo sí creo que tiene caso decir que eres cristiano en todos lados. Y si eres pastor, pues más. Entonces, pasó el tiempo, ya no era mi maestro, y un día me habla y me dijo: oye, fíjate que tengo un problema y quiero que un consejo de un pastor, y pues recordé que tú eras pastor. Ya lo escuché y tuvimos ahí 2-3 meses hablando acerca de su situación y se resolvió favorablemente su situación. Entonces me dice: oye, ¿qué crees? Dice: quiero invitarte a cenar con tu esposa. Y ayer fui, y fue muy grato ver cómo gente que no conocía a Dios empezó a conocer de Dios. Y me decía su mamá: es que yo le estoy muy agradecido por lo que hizo con él. Le digo: no, hermano, no, señora, pues yo no lo hice, lo hizo el de arriba, ¿no? Sí, ya sé, pero a través de usted, pues, lo hizo el de arriba. Y de ahí no me sacó. Pero bueno, gloria a Dios. Tampoco yo la saqué de que, pues, gracias a mí, ¿no? Pero bueno, lo más importante es: anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y entonces pude compartir con ellos un poquito, una oración también a la hora de cenar. Y pues ya se nos hizo tarde, llegar cerca de las 2 de la mañana a la casa. Pero, hermanos, es tan importante. Uno no piensa, cuando él me daba clases, pues nos tocó en pandemia, y me daba clases y se pasaba 5 horas en sábado y en viernes y 5 horas en sábado con nosotros a través del Meet, y pues nos ponía a hacer cosas, nos dejaba tareas, etcétera. Nunca imaginé que una persona con esa preparación tuviera el grado de problemas que él tenía. Pero una cosa es cierto: en nuestra alma no solamente está nuestro raciocinio, en lo cual pues él bastante bueno, ¿no? Tiene un coeficiente intelectual alto, pero en sus emociones, en sus afectos, pues él estaba bastante roto, ¿no? Y pues el que hace la obra de restauración es Dios. Dios es el que hace la obra de restauración.
Entonces es interesante, cuando yo empecé a conocer de Cristo, yo todavía tomaba alcohol. Conocí a mi esposa y mi esposa todavía conoció cuando yo tomaba alcohol. No éramos nada, al contrario, ¿no? Ella quería estar lejos de mí porque ella sí era cristiana. Pero una cosa sucedió muy importante, ella me dijo, me regaló un Gedeón, me regaló un Nuevo Testamento de los Gedeones de los chiquitos de carterita. Me dijo, léelo y luego platicamos. Dice, te voy a pedir una cosa, lo que vayas leyendo, que creas que algo te contestó o que algo no estás de acuerdo, lo subrayas con rojo, y me dio un lápiz, de esos carmines, ¿no? Me dio un lápiz, ahí está. Y pues empecé a leer. En ese entonces todavía tenía muy buena vista, bueno, mejor que ahorita, y no podía parar de leer, ni de llorar, ni de subrayar. Todavía me acuerdo y me emociono. Y pues a la semana, como 4 o 5 días después, llegué y le dije, ya lo leí. Y ella no me lo creía. ¿Cómo ya leíste todo el Nuevo Testamento? Sí. Le entregué todo subrayado y ella me dijo, no, seguramente nomás lo subrayaste a lo loco. Me conocía que me gustaba salirme con la mía. Y le dije, pues pregúntame. Y me empezó a preguntar, y yo le empecé a preguntar también de otros. Y entonces fue como fui conociendo al Señor. Pero cuando yo llegué a es bien interesante porque dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Yo digo, ¿cuántas veces he levantado una copa? Jamás me he acordado de Jesús. Y yo dije, voy a tener en cuenta que cada vez que levante una copa me tengo que acordar de Jesús. Y cada vez que levantaba una copa, el Señor me la bajaba. Nomás decía salud. Le decía yo a mis amigos salud y la dejaba yo. Esa es la obra que hace la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no logra transformarte, algo está pasando en tu vida. Pero si tú vienes a la palabra de Dios, tienes que tener tu corazón por transformarte, por escuchar al Espíritu Santo. Muchas veces dicen, no, mejor no quiero oír esto porque esto yo lo quiero seguir haciendo. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios te puso conciencia y tu conciencia en tu alma es uno de los sentidos del alma, la conciencia. Te dice, hey, aguas. hey, aguas, ¿no? Y cada vez que, no, con el alcohol, con lo que sea, con las malas palabras, con las malas acciones, con las malas actitudes, pues todos pasamos por eso. Yo creo que aquí no haya ninguno que diga, no, pues yo soy un modelo de cristiano. Una vez estábamos que a la vuelta vino el apóstol y le dije, oye, fíjate que me dijo una persona que no entraba porque pues, todos los que estábamos aquí éramos una bola de hipócritas, que aquí bien santitos y allá afuera, quién sabe. Y entonces el apóstol me dijo una de las respuestas más graciosas que, sí, dile que sí, que todos somos hipócritas, pero que siempre hay lugar para uno más. Pues sí, no hay quien haga bien, dice la Biblia, no hay ni uno solo. Por ahí Juan dice, el que diga que no pecó, ya pecó porque es mentiroso. Y además ya pecó porque está diciendo que Dios es mentiroso porque Dios dice que todos pecaron. Entonces, imagínense decirle a Dios mentiroso. En el viejo le decías mentiroso a alguien y era a causa de sacar las pistolas, ¿no? Imagínense para Dios, una persona que lo único que no puede hacer es mentir. Dios es omnipotente y lo único que no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir, no se puede negar a sí mismo, Él es verdad, Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y había un amigo, trabajaba yo en la Ibero, y había un amigo que me decía, sí, dice,
Jesús es la neta del planeta, me decía. Y le decía, digo, no. Yo le decía, no, Jesús no es la neta. La neta es la Biblia, el libro, pero Jesús es la verdad. Y me decía, sí, cierto, tienes razón. Y entonces, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él vuelva. Bueno, cuando nos sujetamos a los pactos de Dios, Él nos bendice, porque ese es su compromiso. ¿Qué nos pide que hagamos en este nuevo pacto? Solo 4 cosas, apúntenlas por ahí. 4 cosas. Una que tiene que ver con sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del nuevo pacto? ¿Quién sabe? Así como le dijo a Moisés, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a las imágenes, no tendrás Dios, Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente, gracias, hermana. Esos son los 2 mandamientos. Solamente 2 nos dejó el Señor Jesús. Dijo, pues tenían un chorro, tenían 10, luego se hicieron un chorro con la ley levítica, y bueno, ya no pudieron cumplir. Les di más mandamientos, más suavecitos para que fueran poquito a poco, no los pudieron cumplir. Entonces hoy les voy a quitar todos y les voy a dar 2. Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas. Eso incluye tu esposa, tus hijos, todos, tus padres, todos. Si tú amas más a tu papá, a tu mamá que a Dios, que al Señor Jesucristo, estás transgrediendo ese mandamiento. Por sobre todas las cosas. Alguna vez mi esposa y yo decimos, es el número 2, me decía mi esposa, y yo me enojaba. Sí, porque el 1 es Jesús, me decía, y digo, hasta descansaba. Hasta descansaba, porque, ¿cómo que el 2? Ya estaba yo histérico ahí, enojado. No, porque el 1 es Jesús. Y luego le hice lo mismo y también se estaba enojando cuando le dije, no, espérate, el primero es Jesús. Ya también, y eso hemos hecho en la vida. Nosotros podemos tener muchos errores, pero una cosa es cierto y es el amor que tenemos verdadero por Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dices, bueno, amar a Dios, Él me amó, me demostró, fue a la cruz por mí, yo sí voy a amarlo. Pero a mi prójimo, ese que me corrió, ese que habló mal de mí, ese que me está haciendo tanto daño, ese. Pues el segundo mandamiento no es tan fácil como el primero, ¿no? El primero se nos hace fácil y no lo hacemos. No lo hacemos a la cabalidad que Dios quiere. Pero el segundo, pues mucho menos. Pero la Biblia dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano o si insultas a tu hermano que está hecho a la imagen de Dios? Estás mintiendo. El Señor Jesús tiene una lógica tremenda, ¿no? Entonces, tenemos que ser sinceros en nuestro amor. Romanos dice, amaos, el amor sea entre vosotros sin fingimiento, ¿no? Llegas y, hermano, gloria a Dios, lo saludas, lo abrazas, hora de puño, padrísimo. Sales 3 calles para allá, hijo, cómo me cae gordo ese hermano. El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento, o sea, no tienes para qué fingirlo. O lo sientes o no, el amor se siente o no se siente. Y si no se siente, pues algo tenemos que hacer. Ok, ese es uno, los 2 mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Luego tenemos 2 únicos sacramentos. Nos dejó 2 sacramentos que son, si lo partimos, son sagrados mandamientos sagrados. El bautismo en agua
y la Santa Cena, el memorial de su muerte. Santa Cena es un memorial de su muerte. Ya dijimos, haced esto en memoria de mí. Es un memorial. Cuando yo pongo ahí memorial es, acuérdate, haz memoria de su muerte y proclama su resurrección hasta que Él vuelva. Y cuando tú proclamas su resurrección, también proclamas que va a venir otra vez. Nuestro Dios es un Dios vivo, no se quedó en la tumba. Hace ratito me gustó porque sin yo ponerme de acuerdo con la hermana, la hermana cantaba un coro que decía, y la tumba está vacía. No hay tumba de Jesucristo. Bueno, sí hay, pero está vacía. Todos los iniciados, todos los Illuminatis, todo lo que quieras, su tumba está entre nosotros. Mahoma, su tumba está entre nosotros. Buda, su tumba está entre nosotros. Joe Smith, su tumba está entre nosotros. Jesús no. Porque Jesús es el único que venció a la muerte. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, es tan importante. Toda autoridad está respaldada por un pacto. ¿Quieres tener autoridad? Respáldate en un pacto de Dios. Cuando tenemos a Dios y a su autoridad sobre nosotros, podemos enfrentar adversidades, demonios y las mismas puertas del infierno, hermanos. Y todo eso no prosperará contra nosotros. Amén. ¿Por qué la Biblia dice eso? Por eso es tan importante no dudar, no desmayar, seguir adelante, no dar un paso de costado ni para atrás. Es darle oportunidad al enemigo porque te sales del pacto. Y si te sales del pacto, la autoridad de Dios no te está respaldando. Eso es importante. Entonces, ¿por qué estamos bajo la autoridad de Jesucristo? A quien le fue dada toda potestad en el cielo y la tierra. Nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús, a quien le fue dada toda potestad en el cielo y la tierra, y a lo que está debajo de la tierra, ¿no? Toda rodilla se doblará, dice la Biblia. A mí Dios me dio un coro muy bonito, me dio a hacer un coro muy bonito sobre ese versículo. Y lo que está debajo de la tierra, y Él nos da la autoridad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, escúchale bien, sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, escucha, nada nos pasará. ¿Cuál es la fuerza del enemigo? Las tentaciones es una fuerza del enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, malicias en los aires y entes espirituales. Y, por ejemplo, la potestad del que es adúltero. Ay, hermanos, que pues yo soy mujeriego. Y pues, ¿por qué dejas que esa potestad te venza? Algún día un pastor muy reconocido y muy sabio, le digo, oye, pastor, pues es que pues pasa una chica y pues está guapa, no puedo dejar de reconocerlo. Estaba yo recién entrado al cristianismo y él me dijo, es muy fácil, Arturo. Además, ese pastor era muy sabio y además siempre te decía con una sonrisota, carcajeándose y te hacía un chiste de eso. Nunca veas dos veces, eso es muy fácil. Nunca veas dos veces. Yo dije, pues bueno, voy a hacer caso al pastor. Y efectivamente, pasaba una chica, en lugar de estar pensando qué bonita, que etcétera, etcétera, y volver a verla, decía, pues ya pasó. Ya no volteaba. Y eso fue algo importantísimo
para cuando yo me enamoré de mi esposa y le mostraba respeto, no viendo otras mujeres. Entonces es interesante, pero cuando andamos en el pacto de Dios, en los pactos de Dios, no te dejes amedrentar cuando te empiecen a pasar cosas injustas. Es lo más normal del mundo. O sea, cuando a mí me dicen, pastor, es que pues, desde que voy a la iglesia ya me está yendo la trompada. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Casi siempre, con todos, ¿no? Con cada uno de ustedes, ¿no? Y sin embargo, si tú das las respuestas correctas a esas pruebas, y tú le dices a Dios o reaccionas correctamente, entonces Dios te va a prosperar. Eso es muy importante. No te dejes amedrentar. Si tú das las respuestas correctas, Dios te va a prosperar, así como lo hizo con José. A José lo libró de la muerte primero, de sus hermanos, lo querían matar. Luego lo vendieron como esclavo. Llegó y Dios lo bendijo porque hizo lo correcto. Y haciendo lo correcto, huyó de la tentación de la mujer de Potifar. La mujer de Potifar se le ofreció, él dijo, no. Todavía la mujer le dijo al marido, mira, me rasgó los vestidos y me quiso violar. Y ahí va José con todos sus huesos a la cárcel. Nunca reaccionó mal. Nunca reaccionó. Imagínense ahí en la cárcel, José, pues podríamos haber dicho, es justificado que le reclame a Dios, no, oye, pues si me porto bien y mira. Pero tenía un propósito Dios, entiendan. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Somos una iglesia con propósito. Nuestras vidas tienen un propósito. Y el que esté acá y el que estemos acá es que tenemos el propósito que Dios quiere que tengamos y Dios quiere que vayamos como José respondiendo bien. Y entonces Dios lo volvió a poner delante de Faraón y le dio la sabiduría de interpretar los sueños del Faraón. Y no solamente eso, Faraón lo puso después de él. Ya no estaba después de Potifar, ahora estaba después del más grande de Potifar, que tenía Potifar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque actuó correcto, guardó el pacto que tenía con Dios. Después, igual, ¿no? El Salmo 105, 23, que es el que estamos estudiando, y es lo que tiene el Salmo 105 desde el 23. Después entró Israel en Egipto y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera e hizo lo fuerte más que sus enemigos. Lo llevó a Cam con un propósito, hacerlo fuerte más que sus enemigos. Mientras sus enemigos hacían bacanales, mientras sus enemigos se la pasaban en fiestas, estos trabajando, haciéndose fuertes. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensaren mal. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y ahí están los pactos, las palabras de sus señales. Echó tinieblas, se hizo oscuridad y no fueron rebeldes a su palabra. No fueron rebeldes a sus pactos. Cuando caminas en los pactos de Dios, Él te va a respaldar y te dará victoria sobre todas las circunstancias. Amén. Cuando caminas en los pactos de Dios, Él te va a dar victoria, te va a dar sobre todas las circunstancias. El año pasado, perdón, sí que ya los
mejor vas a ir a parar al calabozo más profundo como José. Pero de ahí, Dios te va a levantar esta rigotota. Esta rigota. Es interesantísimo, ¿no? Cuando está más oscuro, ya va a amanecer. Y cuando la lluvia está más fuerte, la tormenta está más fuerte, el viento sopla muy duro, va a salir el sol. Porque el viento sopla muy duro tantito porque hay un cambio de temperatura. Se mueve la densidad del aire. Pero es muy interesante. Es muy interesante saber que Dios está ahí para respaldar. Dice, le dijo a Pedro, tú eres Pedro sobre esta roca. Tú eres Pedro sobre esta roca. Oigan, vean mi señal. Pedro tiene piedrecita. Pero le dijo, tú eres Pedro sobre esta roca. Que señaló a él mismo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las iglesias somos como un ariete. ¿Sí saben lo que era un ariete? Un ariete era ese tronco grandote que los guerreros iban a derribar la puerta de los castillos con ese ariete y le pegaban duro a la puerta hasta que la tiraban. Eso es un ariete. Y nosotros somos los arietes de Dios contra las puertas del infierno. Y las tumbamos. ¿Por qué las tumbamos? Para rescatar los tizones que están ardiendo ahí. Isaías dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Yo era un tizón ardiendo ahí adentro, hermanos. Y Dios me arrebató del fuego. Dios preservó mi vida. Por mi mala manera de vivir, me dieron un balazo. Estuve al borde de la muerte. Dios me preservó la vida. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para mi vida y es que yo hoy estuviera aquí predicándote eso. Aleluya. Aleluya, déjame ver. ¿Ya estoy viendo? ¿Ya me están viendo? No sé. Ahí están, me están oyendo. Me están oyendo, bueno. Bueno, perdón, hermanos Pero desde mi celular. Ok. Perdón, hermanos, lo que pasa es que cerré mi computadora. Gloria a Dios. Voy a ver si los rescato y ya. Hasta aquí la predicación de hoy, hermanos. Guarda el pacto, guarda los pactos. Guarda el pacto con Dios, guarda el pacto con tus hijos, guarda el pacto con tu esposa, guarda el pacto con tus compañeros. Guarda los pactos de Dios. Son de Dios. Son de Dios. A los jóvenes hay que decirles, no rompas el pacto con Dios. Los jóvenes, las señoritas tienen un pacto de santidad con Dios. Y no lo rompan. Si ustedes no lo rompan, Dios les va a bendecir en gran manera. Amén. Si tienes esposa o esposo, no rompas el pacto con tu esposa o con tu esposo. Bueno, no sale aquí no veo el cursor. Está en la otra pantalla. En la otra pantalla. Que salga el touch. No. Acá está. ¿Dónde está? Ah, ya. Voy a salirme completamente y voy a volver a entrar. Bueno, ya nada más para despedir la reunión. Les voy a volver a entrar ahorita, hermanos de Atlisco, por favor. Más que mejor me tuve que salir porque ya no sabía yo dónde andar. Bueno, les quería decir lo siguiente para el próximo domingo. Buscando ensanchar la iglesia,
algunos consejos, algunos comentarios que me han hecho algunos hermanos. Me dicen que para la gente nueva, tener un culto tan largo es muy, es duro, es difícil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A partir del próximo domingo vamos a empezar a las 11, o sea, de 10 a 11 los músicos van a estar ensayando, no hay problema, es que siguen igual. Pero vamos a empezar el servicio a las 11, ya no con oración, vamos a entrar directo a la alabanza y luego vamos a entrar a la predicación. Entonces, por favor, solamente los que tengan cosas para orar, que les surjan, pues después de la reunión me dicen y yo oro personalmente por cada uno de los que tengan una urgencia en oración. Amén. Para hacer ágil el culto, no hacerlo tan largo, para la gente nueva que venga, que no se le haga tan pesado. Entonces, vamos a tratar de hacer estos cambios para tratar de captar más hermanos, más gente para Cristo y para la iglesia. Entonces, los cultos de oración siguen lunes, el miércoles el estudio, el viernes oración y el domingo simplemente va a ser alabanza a las 11 y acabando la alabanza la predicación. Si alguien necesita oración es directamente conmigo y si son muchos pues bueno, elegiremos algún otro hermano que ore conmigo. Amén. Entonces, Adelante, Yuli. ¿Tienes ¿sí algo me que oyeron? decir? Sí se escucha, ¿no? En el celular están escuchando. Entonces, por favor, los de Atlisco están informados del cambio. Sí, Fer. Sí, ya oyeron los de Atlisco los Adelante. cambios. Vamos a hacer el culto un poquito más adelgazado, pero más ágil. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos, hermanos. Vamos de pie, por favor. Pastor, Dime. antes, bueno, quiero darle las gracias a todos los hermanos y primeramente a Dios, por lo que usted ya sabe que ya por lo del seguro, pues antes que nada le digo darle gracias a Dios porque pues la provisión llegó y pues queremos que ahora sí ya de aquí en adelante pues ya estemos mejor, estemos más tranquilas. Y pues muchas gracias por todos los hermanos que se unieron con nosotros en esas oraciones. Esperemos que poco a poco vayamos mejorando en todos los trámites también. Gracias, pastor, y pues nos estamos viendo todavía. Bueno, como ustedes saben, estuvimos orando porque ya se facilitaron todos los trámites del seguro de vida del papá de Yuli, ya se los entregaron, ya les entregaron el dinero, gracias a Dios. Y ahora ya nada más falta lo de su pensión, había pendiente un juicio, ya también testificó la hermana que ya salió el juicio a su favor de su mamá, para que ya pueda cobrar la pensión de su papá. Entonces, pues gracias a Dios, ya nada más falta hacer el trámite, pero ya la cosa que tenían que no les daban la pensión, ya Dios la removió. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, aleluya, a Crisco, aleluya, y todos los que están en línea. La bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.